En el año 312 después de Cristo, se dio uno de los acontecimientos más importantes de la historia del cristianismo, la conversión del emperador Constantino. Este evento permitió que el cristianismo se expandiera grandemente. Así, al analizar detalladamente la historia, es posible notar que ciertos cristianos no estuvieron de acuerdo con la fe romana, y muchos cuestionaron los cambios doctrinales que se llevaron a cabo. ¿Qué reacciones esto despertó en el nuevo cristianismo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos grupos más conservadores? ¿Habría alguna relación entre estos creyentes y la observancia del séptimo día? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Después de casi 3 siglos de creciente persecución, los cristianos se enfrentaron a una nueva situación, la conversión del emperador de Roma. Este evento aumentó el número de adeptos, pero también promulgó un sincretismo religioso que no fue aceptado por todos los cristianos. ¿Qué reacción hubo por parte del imperio y de la nueva religión romana frente a estos creyentes más conservadores? Lamentablemente, una vez que la iglesia se organiza como iglesia y va tomando poderío, no es tolerante con grupos que no aceptan su autoridad, especialmente cuando esta autoridad es confrontada con un escrito está. Los primeros cristianos estaban muy enfocados en guardar la ley de Dios, y eso es consistente, estos seguidores del camino. Pero ¿qué pasa con aquellos que entonces se quieren incorporar dentro de una iglesia durante el cuarto siglo? Ya esto es un poco diferente, porque teníamos varias versiones del cristianismo coexistiendo hasta ese momento dado, cada una con algún énfasis, como el caso de los gnósticos, influidos por la filosofía griega, que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Tenemos a los que estaban influenciados por el mitraísmo en Roma, por las diferentes costumbres de las religiones de Oriente. Teníamos a los judaizantes, que también estaban presentes en la iglesia temprana, los arianos, que cuestionaban la divinidad de Jesús. Pero ya para el siglo IV, Constantino quiere monopolizar lo que es el cristianismo, definir de forma exacta, y estas diferentes versiones tienen que ponerse de acuerdo. Y uno de los puntos que él quiere utilizar para demostrar homogeneidad es el asunto de la adoración, y específicamente el día de la adoración que él quería ahora establecer el domingo como tal. Tenemos evidencia que los cristianos todavía guardaban el sábado en el séptimo día. Por ejemplo, el papiro Oxirrinco, estamos hablando del segundo siglo de 200, pero ya para el tercer siglo 250, tenemos que ahí se describe a los cristianos guardando el sábado bíblico. Y está hablando de los cristianos en general, en todo el mundo utiliza la expresión. También tenemos en el 375, tenemos las constituciones de los apóstoles, con la Didaché y los otros escritos atribuidos a los apóstoles, donde se describe que todos los cristianos, excepto en Roma y en Alejandría, guardaban el sábado como día de reposo. Unos 100 años más tarde, Sócrates Escolástico, él describe a los cristianos celebrando sus días de culto en sábado, y dice así: aunque todas las iglesias a través del mundo celebran los sagrados misterios, la Santa Cena o Eucaristía, en el sábado de cada semana, aún los cristianos de Alejandría y Roma, de acuerdo con alguna tradición antigua, han cesado de hacer esto. Es interesante que en Constantinopla, donde se hace el edicto, es donde todavía continúa siglos después la observancia del sábado bíblico, aun cuando en Roma ya vemos que comienza
muy temprano en la historia del cristianismo a abandonarse la observancia del sábado bíblico. La evidencia de eso lo tenemos en Justino Mártir, quien viviendo en Roma, él habla de forma negativa acerca de la observancia del sábado bíblico. Ahora la Iglesia comienza a antagonizar a aquellos que guardan el sábado por varias razones. Algunas de ellas son doctrinales, algunos de ellos poseen alguna versión del cristianismo que no es afín con la versión de Roma. Y también el sentimiento nuevamente antisemita que había enraizado en la Iglesia de Occidente, que ahora rechaza todo lo que huela a judío, lo considera inapropiado para la nueva religión del imperio, que debía ser una religión occidental y no una religión oriental. Por esa razón, las reacciones ante la Iglesia no pueden ser resumidas en una, sino que son varias las formas en las cuales los cristianos de Occidente reaccionan ante los de Oriente y los de Oriente cómo se acercan ante los cambios que comienzan a tener con la Iglesia occidental. Con el inicio de las persecuciones por parte del imperio, los cristianos encontraron en las catacumbas una manera de protegerse y continuar practicando su vida religiosa. Una vez que el emperador se convierte a la fe cristiana, las grutas y los sepulcros pasan a tener un nuevo significado. Las catacumbas en la época primitiva de la Iglesia, en esa época temprana, donde la Iglesia todavía había sido vista con malos ojos por el Imperio Romano, comenzaron a ser el centro de reunión donde podían encontrarse a salvo los creyentes y practicar la comunión de la fe y el servicio religioso. Tenemos que entender que las catacumbas eran un lugar húmedo, sucio, oscuro y con hedor, con gases como metano y otros gases que se formaban allí, que lo hacían lugares peligrosos. Así que no podemos tener la idea de los cristianos durante esta época como pequeños ratoncitos que vivían en cuevas todo el tiempo, sino que había una relación compleja entre ellos y las catacumbas. Lo cierto es que en estas catacumbas se convirtieron en lugares de adoración para los cristianos que habían sido martirizados, aquellos que eran víctimas en el circo o que eran quemados en la estaca o demás. Ellos eran enterrados allí y los cristianos venían a rendirle culto, a ellos hacer memoria de los santos o de los mártires, aquellos que habían dado su vida por el Evangelio. Así que las catacumbas se convirtieron en un símbolo especial. Más adelante, cuando la Iglesia es aceptada por el imperio, entonces en las catacumbas de forma oficial, ahora se comienza a adorar a Dios y también a venerar a los santos. Hay iglesias que se construyen. Tenemos las catacumbas de San Calixto, las catacumbas de San Sebastián, que se hacen en derredor a este jovencito soldado romano, el cual fue martirizado por los romanos. Y cada uno de estos lugares tiene espacios apartados para la adoración y la rememoración de estos hombres y mujeres de Dios. Los primeros papas o obispos de Roma también son enterrados en estas catacumbas. Claro, cuando los vándalos y los diferentes bárbaros comienzan a invadir a Roma, Roma cada vez va siendo, su población va siendo diezmada. Cada vez son menos, las fronteras ya habían sido abiertas, en muchas ocasiones quedaban algunos miles viviendo en Roma y los lugares que antes habían sido venerados ya están fuera de la protección, especialmente aquí que está en los caminos alejados de la metrópolis. Y estos lugares son básicamente olvidados por siglos, hasta que son redescubiertos en la época moderna y poco a poco han sido desenterrados, abiertos al público, aunque solamente podemos ver una fracción de los cientos y cientos de pasadizos donde están enterrados cristianos, nobles y ciudadanos en general de Roma. Desde allí, desde debajo de la tierra, se continuaba adorando al Dios del cielo.
Al no poder usar más las catacumbas como medios de protección, los cristianos que no aceptaron la fe romana tuvieron que alejarse más y más de las grandes ciudades. ¿Cuáles fueron los principales motivos que la Iglesia encontró para iniciar estas persecuciones? ¿Hay alguna evidencia que compruebe que algunos de estos grupos perseguidos aún observaban el séptimo día? Tenemos que acordarnos que, sin embargo, la Iglesia cristiana se mantiene básicamente como una hasta la Reforma. Pero eso no quiere decir que no hubieron grupos que se levantaron en protesta, descontento con ciertas verdades que se establecieron como dogmas que no respondían a las creencias bíblicas o a las verdades que aparecían en las Sagradas Escrituras. Así que la Iglesia empezó a practicar la Inquisición. Si la persona no se retractaba, no cambiaba de opinión, era confrontada con la muerte y purificada su alma por medio de torturas. Aunque algunas personas se retractaron, otras no se retractaron. No eran necesariamente perseguidos por guardar el sábado, pero dentro de esos perseguidos había guardadores del sábado. Eran perseguidos tal vez por el paquete grande, por conflictos cristológicos, lo que tiene que ver con la naturaleza de Jesús, con el Espíritu Santo, con el Padre, con el bautismo, con cuál era el rol del Espíritu Santo en el plan de la salvación. Todo esto hace un debate muy caldeado y que los cristianos que no están dentro de ese marco sean perseguidos, como el caso de los reinos arianos, que son finalmente sacados o destruidos por el poder de Roma. En el caso de África, Orígenes describe que después del festival del sacrificio de la crucifixión, venía el festival del sábado. Él inclusive cita el libro de Hebreos cuando habla acerca de que permanece todavía un reposo, el sabatismus, para el pueblo de Dios. En el año 220 incluso tenemos una controversia entre los budistas, porque en los tiempos de la dinastía Kushan en el norte de la India se hace un concilio budista, donde estos sacerdotes en Vaisalia traen de forma uniforme los monjes budistas que estaban guardando el sábado. Ellos inspirados por los escritos del Antiguo Testamento y también evidentemente por los misioneros que habían llegado hasta esas regiones. En Bicinia, nosotros tenemos que, esto es en Occidente, San Ambrosio de Milán tenía guardadores del sábado y algunos de sus discípulos habían llegado hasta el país de Ceres, lo que hoy conocemos como China. Hasta esas regiones muy distantes del imperio, la observancia del sábado estaba llegando y resistiendo persecución. Cuando hablamos acerca de China, tenemos estos cristianos avicianos, eran guardadores del sábado y estaban también en Arabia, en Persia y en India. Del otro lado, en Occidente, tenemos que en España, a eso del 305, se habla en contra de ayunar durante el día sábado, ya que Roma quería que ayunaran para humillar a aquellos que eran guardadores del sábado. Aquí se recomendaba a no ayunar durante el día sábado. También en el norte de África tenemos a San Agustín de Hippo, que hablaba positivamente del sábado. En Persia, desde el año 335 hasta el año 375, tenemos 40 años de persecución bajo Shapur II. ¿Cuál era la queja de ellos? Los persas, quienes adoraban a Mitra, eran seguidores en el zoroastricismo, ellos alegaban que los cristianos no estaban respetando el día del sol y comienzan a perseguirlo. Así que tenemos persecuciones en Persia, en Oriente, persecuciones en Occidente. Y los cristianos se encontraban en el medio siendo estrangulados por estas persecuciones de parte de todos los frentes.
Con el inicio de la Edad Media, la Iglesia romana se fortaleció como institución política y religiosa. Por tal motivo, los creyentes que no aceptaron la fe del imperio volvieron a ser perseguidos. Uno de estos grupos perseguidos fueron los valdenses. Hay evidencias de que los valdenses fueron los seguidores de Pedro Baldo, un personaje de la Edad Media, un cristiano de la Edad Media, que mantenía en alto las verdades de la palabra de Dios como una regla para su vida. Él vivió a eso del siglo XI después de Cristo, en su deseo de servir a Dios, ya que había tenido una experiencia muy triste con un amigo que murió. Un sacerdote, después de preguntarle qué hacer para obtener la vida eterna, le dice de forma irónica: bueno, ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, como Jesús le dijo al joven rico. Pero en el caso de él sí lo tomó en serio. Él fue y repartió la mitad de sus riquezas, era un comerciante muy próspero, entre los pobres, comida, y entre traducir la Biblia del latín a su vernáculo y el de la mayoría de las personas de esa región. Comenzaron entonces a copiar la Biblia y a repartirla o a venderla o a diseminarla a través de esa región de Francia, lo que se conoce como el norte de Italia. Y desde allí comenzaron los misioneros valdenses a hacer brillar la palabra de Dios. Los valdenses tuvieron la peculiaridad de conservar las escrituras, de memorizarlas, de copiarlas a mano, de distribuirlas por ciertos momentos muy solapadamente para no ser encarcelados o aún perder su propia vida. Cuando la iglesia se constituyó, era una iglesia humilde, que deseaba servir a los demás. Después, en Roma, la iglesia quiso tener un liderazgo y buscó la capital del Imperio Romano para establecer la capital del Imperio Romano cristiano, constituyéndose en lo que hoy conocemos el Vaticano en Roma, que es la santa ciudad, para iluminar, como decía Agustín, a las otras ciudades de los hombres. El problema con esta actitud es que lo que no aprobara la santa ciudad, la santa sede, la Santa Inquisición lo condenaba, lo perseguía, lo llevaba a juicio y lo eliminaba. Los valdenses tuvieron que huir a las montañas y hacer vida de comunidad en montañas escabrosas para poder sobrevivir a la persecución y mantenerse puros en una fe bíblica, apartada de dogmas y creencias de hombres que no tienen que ver con la palabra de Dios. Los valdenses son reconocidos en la historia por su fervor en el estudio de las Escrituras y por oponerse al cristianismo romano. Una de las doctrinas que ellos observaban, a diferencia de la Iglesia del Imperio, era la del séptimo día, el Shabbat. Los valdenses cuidaron celosamente de investigar, de conocer las Escrituras, la Biblia, transmitieron eso a sus hijos y observaron el sábado en forma muy sencilla. Observaron el sábado bíblico como un día de adoración a Dios, como la conmemoración de la creación. Aunque tenían que estar ocultados en las montañas y practicar sus rituales religiosos ocultados en las laderas de los montes o en las cuevas de los mismos, ellos mantenían el sábado, como dice la Biblia, de sol a sol, de puesta del sol el viernes a puesta del sol el sábado. Ellos no adoraban el sábado y el domingo. Ellos estrictamente guardaban el séptimo día de reposo, el sábado. Y por tal razón eran despreciados por el resto de los cristianos que seguían la iglesia romana. Aunque ellos podían vivir en la parte de los Alpes, alejados de la mayoría de las personas, con sus villas valdenses en las cuales educaban a sus niños, ellos desde allí salían como colportores, llevando
sus anillos o joyas, o ellos cosían diferentes